106.5. 9:17. Bueno, señores, estamos en la semana de la competencia. Ay, papá. Entonces, con nosotros, Michelle Cohen, que es la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia. Mario Vergara, actual ministro de Economía y Finanzas del Uruguay y próximo gobernador del Banco Central. Otra vez, otra vez. Ha sido gobernador. Entonces Estrella. está también Celina Escolán, que es magistrada de la Sala Constitucional Adjunta y es superintendente de la competencia de El Salvador. Vamos para que Michelle nos introduzca la conversación, en qué consiste esta semana de la competencia que será del 2 al 6 de febrero y la presencia de estos distinguidos sí, Julio, invitados. Pero antes, y con el perdón de los invitados, nosotros no podemos dejar pasar la presencia de Michelle, a quien saludamos, a nuestra amiga. Es la primera vez que ella dice que va a un programa de radio, después que es directora de Procompetencia, para hacer mención de una información que publicó el periódico Acento. Dentro del marco de más absoluto respeto, yo me inhibo, porque yo de alguna manera fui factor para que no le arrebataran el cargo a Michelle, porque se lo querían quitar en la Cámara de Diputados. Querían poner una persona ahí que apellido Rizek, qué sé yo. Y entonces uno tuvo que hacer cierto lobby ahí. Pero dice... No, yo no, mucha gente. Sí, inclusive cuando viene a ver tú también. Bueno, positivamente quiero decir. Bueno, pero por eso digo que no tengo calidad para hablar, porque yo soy compromisario de la gestión de Michelle. Ahora, dice Acento que Procompetencia ha recibido 444 millones de dólares sin que haya una tasa de retorno, de peso, visible para el país en función de esa inversión que se está haciendo, y queremos darle la oportunidad de que Michelle responda o aclare o diga lo que considere o admita lo que publica el periódico Acento antes de entrar con los invitados a celebrar la semana de la competencia. Michelle, ¿qué tú opinas de esa publicación que hizo el periódico? Es una excelente pregunta y quizás la mejor manera de iniciar y darle el espacio al pueblo dominicano de agradecerle la bienvenida que nos dan a través de este espacio radial tan escuchado en todo el territorio nacional. Primordialmente, pues, lo que estamos haciendo es dando a conocer cuáles son los beneficios que reporta un país con competencia. Y de esa pregunta nosotros pudiésemos señalar que la cuestionante es la siguiente: ¿cuánto le cuesta al pueblo dominicano los acuerdos de precios que hacen los sectores que se benefician a sí mismos cuando pretenden ganancias ilegítimas que la pagamos todos nosotros? ¿Cuál es el costo social? Supera absolutamente cualquier tipo de inversión que haga. Absolutamente, en eso trabajamos. La competencia lo que busca es eficientizar la economía para que sean mercados desconcentrados y estos recursos puedan ser mejor distribuidos. Y además porque no hayan dueños de mercados que impongan sus reglas, sino que jueguen con normas que sean claras, reglas claras del juego. Y ese es lo que viene a ser una comisión de competencia, una autoridad de competencia, que es un órgano jurisdiccional, un ente regulador que viene a normalizar la forma de comportarse de todos los que están dentro de los sectores productivos. Michelle, en términos concretos, o sea, una empresa se puede quejar de otra empresa, alguien se puede quejar de algo para ir a este mecanismo. ¿Ha habido algún caso específico en torno a eso? O sea, ¿cómo ha funcionado Procompetencia hasta este momento? El organismo está llamado a hacer dos cosas o dos mandatos que la ley misma le impone: es hacer abogacía y promoción por el establecimiento de una cultura de competencia, y abogacía prioritariamente para poder transformar las políticas públicas con sugerencias a los agentes del gobierno, al gobierno central, al Congreso Nacional y a todos aquellos que tienen capacidad de emitir decisiones administrativas que pueden lacerar la competencia, o sea, aquellos que
que puedan entrar o tener barreras de permanencia dentro de los mercados. Y sí, ciertamente, todos los mercados dominicanos presentan graves indicios de condiciones de competencias afectadas. Y eso está haciendo la Comisión, estudiando cada uno de estos mercados, y en su momento, cuando nosotros concluyamos con nuestros análisis preliminares, tenemos la capacidad de hacerlo conocer, hacerlo saber y provocar estas transformaciones. También provocar ese llamamiento de que esta cultura tiene que, de anticompetitividad, de comportamientos anticompetitivos, no solo tiene que erradicarse dentro de los sectores que se constituyen en agentes económicos. ¿Ese no sería también, Michelle, una tarea como de proconsumidor? Porque procompetencia no es estimular las condiciones de competencia de nuestros empresarios con sus competidores internacionales, ¿o no? ¿Hay un proceso también de competencia interna? José, excelente pregunta. No, son dos derechos completamente distintos. Nosotros vemos desde la óptica de la oferta, ellos ven desde la óptica de la demanda, la defensa. Son dos visiones absolutamente diferentes. El derecho económico de la competencia lo que procura es esa equidad y ese derecho que tenemos todos a conferir dentro de los mercados sin que exista ningún tipo de restricción, ya que venga del Estado o que venga de los mismos sectores privados. Evitar el dumping, explícanos entonces lo de la semana de la competencia y lo de la presencia de los distinguidos invitados que tienen ustedes. Muchas gracias. La Semana de la Competencia es precisamente uno de esos grandes esfuerzos que nosotros estamos haciendo para hacer abogacía y promoción de la competencia. Nosotros entendemos que se ha vislumbrado esta normativa de manera quizás no clara, y es lógico porque es una materia compleja. Y lo que queremos es clarificar a qué viene a hacer esta normativa. Esencialmente hay que transformar marcos de pensamientos, y estos marcos de pensamientos se hacen formando y educando y haciendo saber que hay una normativa nueva y que tienen que ajustarse a la misma, lo que significa que todo el que es sujeto de la ley tiene que cambiar sus estrategias, tiene que cambiar su forma de haberse conducido, porque eventualmente, si no las cambia, esta ley también contempla la sanción, que es la parte que no mencioné anteriormente. Está la abogacía y la promoción por una cultura de la competencia, pero también está la defensa de la competencia, que es donde intervienen los sometimientos por conflictos entre competidores, conflictos que se presenten y que sí pueden traer a la comisión. ¿Qué hemos estado haciendo? Estos conflictos sí han venido a la comisión, lo hemos estado vislumbrando, lo hemos estado analizando. Muchas veces vienen con situaciones que no son tipificadas en la ley, especialmente en materia de competencia desleal, donde nuestra ley, dicho sea de paso, no tiene una sanción monetaria, sino más que moral. Pero a todo se le considera competencia desleal. No es así. Esta ley básicamente castiga dos conductas. Eventualmente, sí, estas son acontecidas. Una es el abuso de la posición de dominio. Ojo, que no castiga el monopolio. Y otra es los carteles. Michelle, la presencia de Mario Vergara y de Celina Escolán, ¿en qué actividad van a participar ellos en esta Semana de la Competencia? Mañana celebramos el Foro Nacional de la Competencia en el auditorio del Banco Central. Y nosotros no pudimos estar mejor privilegiados como país de escuchar a dos expositores, y bueno, también hay otros más, no están aquí en la radio, pero los detallaremos más adelante, y ha sido un foro abierto a todo el público, juristas, economistas, y básicamente a los sectores productivos y los agentes del Estado Dominicano, en especial los reguladores que tienen que conocer de esta regulación generalizada. Este foro lo que pretende es hacer ese acercamiento de que esta normativa es una herramienta de garantía que les va a permitir ser más productivos, más eficientes, les servirá además como un mecanismo de protección en sí mismo ante la apertura de los mercados, que es inminente y obligatoria, de forma que tener al doctor Mario Vergara, quien fue presidente del Banco Central del Uruguay, entre muchas otras cosas, fue regulador de telecomunicaciones, estuvo en el Ministerio de Economías en varias ocasiones, hoy lo está liderando nuevamente, volverá, es muy bancentraliano,
pero sin lugar a duda es una economía madura, mucho más madura que nuestra economía, y nosotros quisiéramos llegar a niveles de equidad y es el objetivo que nosotros tenemos, y creemos que su experiencia puede ser, en términos generales, poner en contexto por qué existe una política de competencia. Luego de presentarla a ella, Julio, nosotros pudiéramos aprovechar, abusar de la presencia de Mario Vergara aquí para abordarlo sobre unos temas de macroeconomía a nivel internacional. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sí, tenemos unos minutos con él. Claro. Vamos arriba, vamos a aprovecharlo. Ok, don Mario, como decía José, recientemente estuvo aquí en Santo Domingo hace poco tiempo el expresidente José María Aznar, y justamente habló del expresidente de Costa Rica. Aznar no, estoy hablando de José María Figueres. No, ese sí. José María Figueres, Aznar es un halcón. José María Figueres, entonces él hablaba de la necesidad de una variación del rol del Banco Central, de los bancos centrales, que no solo se encarguen del control de la política monetaria, sino que tienen que tener un rol también que tenga que ver con lo de la creación de empleo, es decir, no solo con el maquillaje y la presentación concreta de unas cifras que hablan de crecimiento macroeconómico, sino con el reflejo de eso en las políticas sociales que creen el empleo y que creen la oportunidad. ¿Cuál es la visión suya como ministro de Economía y como bancentralista? Bueno, quizá en primer lugar agradezco la oportunidad y poder comunicarme con los dominicanos a través de este medio. Realmente es un placer y agradezco también la visita para conversar sobre los temas de competencia en el foro y en otros ámbitos, porque nos parece realmente sustancial. Desde el punto de vista de los mandatos de bancos centrales, es un debate vivo, ¿verdad? Es algo que además se renueva en los momentos de crisis, porque si uno visualiza tanto a nivel nacional como sobre todo a nivel internacional, cuando hay crisis profundas en el sistema económico y en el sistema financiero, a uno de los lugares hacia donde van todos los ojos es a los bancos centrales. En los últimos años, en la crisis financiera global, las noticias en el mundo relevante tenían que ver con qué hacía la Reserva Federal de los Estados Unidos, qué hacía el Banco Central Europeo, qué hacía el Banco Central japonés, qué hacía el Banco Central de China. O sea, evidentemente los bancos centrales tienen herramientas para operar, para incidir en el proceso económico. En general, el mandato eje... O sea, no solo para controlar la inflación, de hecho están haciendo eso. No, de hecho no es así tampoco. O sea, los bancos centrales tienen mandatos diversos. La Reserva Federal tiene un mandato desde la década del 30 que incluye no solamente la estabilidad de precios, sino también contribuir con el crecimiento. O sea, está explícito en el propio mandato de la Reserva Federal. Obviamente hubo una ola de restringir el mandato del Banco Central hacia los temas estrictamente inflacionarios en la década del 90 y algunas discusiones posteriores, pero yo creo que hoy eso ya va en camino de diluirse. Más allá de cuáles son los roles específicos, concretos, medidas concretas, está claro que la política monetaria y el control de la inflación, primero, no es solo el Banco Central que mágicamente puede determinar cuánto va a ser la inflación en un país. La inflación es resultado de miles y miles de decisiones descentralizadas en la formación de precios, en donde inciden las medidas del Banco Central, sí, por el lado monetario, pero también las múltiples medidas que se toman desde otros estamentos de gobierno. Y también normalmente hay muchos bancos centrales que tienen el rol de la regulación financiera o al menos de la regulación bancaria, que esa es otra pata en donde los bancos centrales tienen incidencia, pero ya sea que en su propio mandato orgánico se plantee que todas esas funciones tengan que hacerse con miras a contribuir al crecimiento económico, o ya sea por la vía de mecanismos de coordinación con las autoridades fiscales, los ministerios de Economía, los ministerios de Finanzas, está claro que el rol de los bancos centrales está más allá de pensar sola. O sea, uno no puede tener una política asociada a la inflación que vaya en contradicción con lo que se hace en el marco de la política económica. Es uno de los ingredientes de una política económica global que tiene que ser consistente e integral. Ahora, después en términos de responsabilidades,
cada estado se organiza en asignando responsabilidades específicas a distintos organismos, ¿verdad? El Banco Central, a través de la política monetaria, a través de la regulación financiera, a través de velar por la estabilidad financiera, coordinando con las autoridades económicas en general, tiene esas responsabilidades, y habrá, no sé, otros bancos públicos, habrá otros estamentos en el Estado que tendrán otras responsabilidades. Bueno, vamos a escuchar a Celine Scolan. Ella es magistrada de la Sala Constitucional Adjunta de El Salvador y fue superintendente de competencia en El Salvador. Entonces, cuando estamos hablando de una Sala Constitucional Adjunta, estamos hablando de una sala de la Suprema Corte de Justicia que atiende los asuntos constitucionales, porque aquí tenemos el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional. Bueno, muchas gracias por el espacio, a los radioescuchas un saludo matutino, decirles que esta semana de la competencia le está siendo un alcance muy grande de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para dar a conocer los beneficios de la misma. Construir cultura de competencia es un pilar fundamental en todas las economías. Yo he sido una persona muy positiva. Cuando llegó la ley de competencia, muchos de los salvadoreños decían que había llegado tarde, pero yo creo que hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Así es, ser optimista. No hay que ser optimista. Salvadoreña usted. Yo soy del país de Arnulfo Romero, autorizaron su beatificación ayer. Es correcto. Bueno, de ahí vengo yo. Es una tierra muy rica y lo más rico son los salvadoreños, creo yo. Ese es nuestro activo principal. Entonces, volviendo al tema de la cultura de competencia, yo sí quisiera resaltar y que a los radioescuchas les quede como muy claro que dos de los roles más importantes es la defensa de la competencia, por supuesto, a través de la defensa de los casos, donde se pone en vigencia a todo su entender la ley, pero no es una tarea fácil desarrollar una cultura de competencia. Venimos con programas, con políticas, con acciones, el empresariado que estuvieron legitimados por leyes, por códigos, por años. Entonces creo que es importante preparar este entorno. ¿A qué me lleva eso? El preparar el entorno significó al Salvador involucrar a la academia, involucrar a los agentes económicos, involucrar a los jueces, a los magistrados, y eso me lleva a la pregunta. En El Salvador tenemos una Corte Suprema de Justicia con 4 salas, con 4 tribunales. Uno es el Tribunal Constitucional, donde yo soy magistrada suplente, que se encarga de ver todos los temas de los derechos fundamentales, de los amparos, de los habeas corpus, entre otros. Luego está la Sala de lo Contencioso Administrativo, que ve todos los temas de mera legalidad de la administración pública, del debido proceso. Luego hay una Sala de lo Civil y una Sala de lo Penal. En tema de materia de competencia, en nuestra jurisdicción, al igual que en Dominicana, la ley de competencia tiene su aplicación en sede administrativa. ¿Qué significa esto? Que pueden ser sancionados con multas, con sanciones económicas, con ceses de prácticas anticompetitivas únicamente. No como en otras legislaciones, en que también trasciende a lo delictual y puede ser perseguido por un delito en sede jurisdiccional. Entonces, cuando las decisiones en El Salvador quedaban firmes, estas podían, después de haber agotado todos los recursos, que en mi país era uno, el de revisión es uno, el agente económico podía acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo si es que consideraba que había un incumplimiento al debido proceso y en tanto esa decisión de la autoridad de competencia era ilegal y por ende se caía la multa y el cese, o bien irse por la vía de la Sala de lo Constitucional si había una vulneración del debido proceso. Esta parte diría yo que es una deuda que quedó pendiente de mi gestión, pero que la actual administración la está gestando, trabajo que ahora veo yo que lo realiza la comisión con mucha filigrana, o sea, están tratando de que todo el entorno para cuando lleguen los primeros casos funcionen, y eso creo yo que es lo más importante. ¿Desde cuándo funciona en El Salvador? En El Salvador la ley tardó 12 años para que entrara en vigencia. Nosotros veníamos de un conflicto armado, sí, claro. 12 años.
De esos 12 años hubo un acuerdo de paz en el año de 1992. En el 16 El que de hizo enero. ese acuerdo de paz, el que lo promovió, uno de los actores más importantes, murió en el terremoto de Haití en el 2010. Yo sé, al señor Sí. Lechevalier. Lechevalier fue Lechevalier, profesor de Víctor y mío en el NDI Es en correcto. Washington. Entonces, en esos Lechevalier acuerdos murió. de paz, lo que se discutía Lamentablemente. eran temas de estructura, Sí. temas de consumidor. Yo me pregunto- Adaptamos la ley en el 2004, entró en vigencia en el 2006. Solamente hubo un año. Fue muy poquito ese año, de verdad. Hay realidades, digamos, realidades fácticas, Michelle. Sí. ¿Cómo uno puede confrontar esas realidades fácticas desde el punto de vista de la competencia? Un ejemplo que conozco, y lo puedo poner con esta botellita de agua porque se Cuidado, refiere, Julio, que es se una refiere marca. Eso a otro paga publicidad producto, aquí, ¿eh? a otro producto, pero otro producto. Ah, bueno. Una persona tiene un establecimiento y está vendiendo un producto mucho más barato que otras grandes cadenas. Dumping. Entonces, él lo está vendiendo un poco más barato. El recurso que usan estas cadenas es decir, bueno, llaman al suplidor del producto y dicen, mira, en tal establecimiento están vendiendo más barato que yo. Como yo tengo estos canales de distribución, yo te voy a sacar tus productos de mis canales de distribución si tú no me garantizas que los precios que están vendiendo por ahí suban a los precios que yo tengo. Ahí qué rol juega la competencia, porque eso se supone que ahí se perjudica a la sociedad que debería recibir el producto más barato. No, lo que para complementar lo que dice Julio, que es un ejemplo brillante, yo viví una experiencia personal. Nosotros traíamos un cemento de Tailandia a principios de los 2000, se llamaba Cemento del Sol, como nuestro programa. Sí. ¿Qué hizo Cemex, la mexicana, que tiene el monopolio del cemento aquí? Bueno, ahora creo que Abinadel tiene una fábrica allí en Asua. Ok, Espérate, no mencioné nombre. pero yo sí. Sí. ¿Qué hizo Cemex? Le dijo a Industria Anigua que no vendía la funda, que si le vendía funda a Cemento del Sol, no le iba a volver a comprar más. Exactamente. Él es un Para que ejemplo. tú tengas una idea. ¿Y qué hicieron? Sacaron Cemento del Sol. Cemento del Sol era un 40% más barato Menos. que el de Cemex. Pero ustedes le compraban 3 fundas y entonces ellos le Bueno, pero compraban nosotros 1000. teníamos derecho a que nos vendieran la funda porque sí. nos dejaban importar cemento. A ver, pero en el Entonces- tema de competencia yo quisiera como aclarar, el ejemplo es muy práctico y creo que para los radioyentes puede permitir una mejor comprensión. Eso podría ser considerado como un abuso de posición de dominio. Pero el derecho a competencia es casuístico en este tema, es decir, Ok. que hay que contextualizar, hay que caracterizar el mercado, decir cuántos agentes económicos hay, qué legislación hay, porque a veces es la legislación la que premia algún tipo de posición de dominio. Entonces habrá que hacer O algunos sea, hay un marco informes. legal que favorece un agente económico determinado Puede por encima ser de que el otro. objetivo Cuando de se esa establece un ley. monopolio por ley. Por ley, sí. Ok. Hay que respetarlo así por ley. Bueno, No, pero no, no. habrá que La ver- constitución habrá que nuestra, ver. la constitución nuestra, la Habrá constitución que nuestra verlo. no acepta los privilegios, dice la constitución. El libre comercio. Sin embargo, hay privilegios que la misma Constitución ¿Cuáles? a través de creación de zonas fronterizas. Yo no conozco muchos. Sí, hay claro, ley de claro. incentivo fronterizo. Pero, Claro. pero hay un objetivo La de modificaron política esa ley. pública, hay un objetivo hundido en esa ley que en todo caso, además de lo que pudiera ser una sanción por una práctica por abuso de posición Sí. de dominio, deviene en un informe de la comisión. Bueno. El informe de la comisión puede decir, mire, para mejorar el desempeño del sector de cemento hay que hacer A, B, C, D. Ahí le va recomendación, señor ministro de Finanzas, ahí le va recomendación al señor ministro de Economía, a una gremial. Mire, para señora, ampliar. le digo algo, El- con la el doctor varilla, Vergara ¿sabe lo que quiere hacen agregarnos aquí con algo. la varilla? Pero vamos a explicar, Julio. Oiga lo que hacen aquí con la Pero varilla. la denuncia de aquí tú te la reservas para aquí. No, para no, el no, no. país. No, es para que yo Estamos- sepa. No, no, no. estamos- Mire, estamos mire. conversando con Aquí, personas, aquí, si usted, por resérvatelo ejemplo, si para usted aquí, se para gana tu una comentario. licitación, Sí. si usted se gana una licitación para usted hacer una escuela, usted está haciendo su escuela, ¿verdad? Entonces hay una empresa que va a la escuela a verificar si la varilla que se está utilizando en la construcción se la compraron a ellos. Si no se la compran a ellos, paralizan la escuela. Bueno. Oiga lo que pasa aquí en este país. ¿No es así, Benton? Vergara. Pero no es Está así, bien. Abril. Sí. Está bien. Yo la Competencia desleal. yo la denuncia sobre lo que ocurre en el país me la reservo para mi comentario aquí. Sigue barriendo para adentro. No, yo barro para adentro.
Barre para adentro, pero tú estás escondiendo la basura, tú no estás limpiando. Yo barro para adentro. Yo barro para la basura se pudre. Mi queja sobre mi mamá le decía a mi hermana, no me barra para abajo de la cama. Sácame la basura. Mis quejas sobre el país no son para planteársela a extranjeros, sino yo la planteo aquí. Entonces, yo discuto con ellos otras cosas. Vamos a hacerlo como el derecho comparado, entonces. Está bien. Vergara, ¿quiere agregarnos algo? No, dos cosas. Tengan cuidado para que después ustedes no vayan al supermercado y entonces a ustedes le digan su cosita. No, nosotros no. Sí. Bueno, como importaban cementos son duros realmente. Paran los barcos con el mal. Bueno, a ver, nomás, la experiencia de Uruguay tiene poco tiempo, digamos, pero se ha hecho de manera integral, tanto la ley como la instalación de la autoridad de competencia. Y bueno, ha comenzado a funcionar en su momento inmediatamente. Ya se han procesado algo así como unos 40 casos de denuncias de prácticas. Y simplemente para usar el ejemplo que ustedes manejaban, justamente este año se resolvió un caso de cadenas de supermercados que hacían una práctica similar con respecto a los congelados, a los productos congelados. Que efectivamente estaban preocupados porque las almacenes de los barrios y demás tenían los mismos productos y los vendían por precios más. A través de investigaciones que incluyeron análisis de correos electrónicos y demás, se determinó justamente esa práctica y esa cadena de supermercados tuvo una multa de varios cientos de miles de dólares, que es algo que se ha terminado de procesar hace muy poquitos meses. O sea que ese es un buen ejemplo de cómo el accionar de las políticas de competencia marca la cancha y obviamente siempre en el objetivo del beneficio de los ciudadanos, porque esa es otra cosa que hay que dejar en claro. El Estado tiene necesariamente que desempeñar roles compensatorios en muchos niveles, obviamente a nivel social, pero también en cuanto a los derechos y los intereses de los ciudadanos. Y lo hace de varias formas, y lo voy a relacionar. Espérate, que él tiene que decir algo. Espérense, señores. Pero breve, porque se tiene que ir para Palacio y tiene que dar. Pero él iba a terminar la idea, déjalo que termine. No, que las políticas de competencia son una herramienta junto con la defensa de intereses de las relaciones de consumo, que ahí lo que se focaliza es la relación entre la empresa y el consumidor, que no haya desequilibrios de derechos y consumidores. La de competencia más bien se focaliza en las relaciones entre empresas, que no acuerden, que no se distribuyan, y el tema cultural es muy importante, hay que entenderlo y aprenderlo tanto empresarios como la ciudadanía. Y déjenme poner, para terminar esto, un mínimo ejemplo. Antes de la ley de competencia se había hecho en Uruguay una encuesta muy amplia entre empresarios de todo el país, de empresas pequeñas, medianas, grandes, geográficamente distribuidas, una muestra muy amplia, en donde más de la mitad de los empresarios decían abiertamente que pactaban precios con sus competidores y que se distribuían el mercado con sus competidores. Y lo hacían de manera natural y ellos no veían un problema en ese sentido. Un poco la pregunta que nosotros siempre hacíamos es, si pactás los precios y distribuís el mercado, ¿por qué le llamás competidor? Claro, está todo controlado. Pero es un tema... No hay competencia. Hay un tema cultural que hay que... Tiene una pregunta. Sí, yo quería aprovechar el tiempo que tienen que ir con Mario Vergara. Tomás Piketty está revolucionando el debate económico con su Capital del siglo XXI. Y ahora vemos lo que pasa con Standard & Poor's, que lo multaron con 1.400 millones de dólares. Hay que crear un pensamiento económico donde la eficiencia técnica de los economistas y de los mercados de capitales de alguna manera esté en armonía con un compromiso social de equidad. Ustedes como líderes económicos, ¿qué opinan de eso? Yo creo lo siguiente. Primero, tanto a nivel académico como de generación de políticas económicas, siempre lo más sano es la diversidad de visiones, de opiniones. No hay que ir nunca a pensamientos únicos en ese sentido. Y yo creo que en general, tanto la academia como los hacedores de políticas, hay una amplia variedad. Y ineludiblemente la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, y la política económica no es solo economía, es política y economía. Y por lo tanto, los enfoques económicos tienen también atravesado enfoques ideológicos. ¿Y de los fondos buitres? ¿Qué usted opina de los fondos buitres de Argentina? La ideología tiene que ver también con que vos tenés que ser eficiente para cualquier política que quieras desarrollar.
Y bueno, en el caso de Uruguay, que tenemos indicadores y una vocación y una preferencia social por temas de equidad que de alguna manera se destaca en América Latina, está claro que el enfoque que nosotros procuramos que predomine sea el de impulsar el crecimiento, impulsar el desarrollo con equidad, combatiendo la desigualdad. Gracias. Porque es parte, combatir la desigualdad y promover la equidad es parte de un contexto de estabilidad social y política que también le hace bien al proceso económico. Julio, en homenaje a ello hay que decir que Uruguay tiene el mejor índice de distribución de riqueza de América. Qué bueno. Qué bueno. En homenaje a los uruguayos. No sé cómo lo han hecho, pero lo han hecho. Michelle Cohen, gracias a la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa Qué de la buena Competencia. entrevista. Pero competencia, gracias a Mario Vergara, ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, y gracias a la magistrada Celine Scolan, que si ella tuviera algún tiempo, Giselle, en su... Se lo vamos a ceder. Ojalá. Si ella tuviera algún tiempo en su agenda para que nosotros lo haríamos, para organizarle una visita a uno de los mejores tribunales constitucionales que tiene América, vaya ahí, que el de la República Dominicana. Un almacén de dinero para uno de los mejores tribunales constitucionales de América. Un lío ahora con para la llevarle a que visite y conozca ese tribunal. Sí. Yo estoy segura que tendrá la oportunidad de invitarles Okay. invitarlos mañana a todos al foro. El foro es abierto, es en el auditorio del Banco Central, el Foro Nacional de Competencia a las 8:30 de la mañana hasta el mediodía. Estarán estos grandes expositores junto a otros 6 panelistas y otros invitados internacionales que también vamos a tener, de forma que creo que eso sí va a venir a aportar y a contribuir con lo que necesita saber la población, lo que necesitan saber los agentes económicos. Correcto. Y son los temas que van a venir a clarificar. 9:48 minutos. Cambio y fuera, Mauricio.